Muy buenos días, mi nombre es Alexander Chávez, hoy me encuentro en el Colegio Calasanz y tengo la oportunidad de entrevistar a una de las grandes leyendas de Costa Rica, una leyenda muy querida y respetada en el país. Lo recordarán por su gol histórico ante Suecia en nuestro primer mundial, gol que nos dio la oportunidad de ir a octavos de final por primera vez en nuestra historia. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida al capitano, don Roger Flores Solano. ¿Cómo Mucho está, gusto, Alexander? don Roger, ¿cómo está? Qué gusto, Alexander. Buenos días a todos. Saludos Bueno, a todos. quería preguntarle a qué se dedica hoy en día el capitano. ¿Sigue relacionado con el fútbol o en qué proyectos está trabajando? Bueno, si me ven ahí un poquito sucio es que la Pachamama es la que cura las lesiones, entonces me estoy cuidando con la lesión del tenista. Bueno, estamos en la academia de mi hijo aquí, los sábados y entre semana, ayudándole a él ya. Yo tengo 8 años de pensionado, entonces le ayudo. Sí estoy imbuido en el fútbol porque cuesta salir del fútbol. Es Claro, una es una pasión, pasión. sí, Eh, Me gusta ver el fútbol y me gusta mucho más jugarlo. Entonces, por eso está uno involucrado en esto. Entonces, está uno actualizado en qué ha pasado con las diferentes sistemas, modelos, ver cómo está Centroamérica evolucionando. Todo eso tenemos que estar al tanto sí, claro. para que no lo agarren a uno mal parado y Ujú, que en cualquier momento salir uno adelante en esto. claro. ¿Cómo se llama la academia? El Capitano es una iniciativa que empezó Andrés hace 9 años. Cumplimos 9 años en enero. Y le ha ido muy bien a él y a muchos jugadores han migrado para, para otros equipos para tratar de cumplir el sueño, que es lo que nos interesa a nosotros, Claro. además de tener buenos formadores, porque uno anda supervisando un poquito por acá, un poquito por allá, pero lo que le interesa a uno es que el formador eh, tenga esa paciencia Ujú, de enseñar. Cuesta ahora mucho, te lo digo sí, de todo corazón, cuesta mucho. ¿Por qué? Porque el 90% de las academias ya las metieron a competir a torneos ujú, interfiliales. Hay otros torneos que se juegan. Entonces eso hace que se pierda un poco la dirección del entrenador. Y entonces en eso estoy enfocado yo, que no se puede perder la claro. formación, porque son niños. Y desde que tenemos allá de 2 años a, a 15, 16, 17, 15 años, ahí es formación todavía. Ujú, claro, Y todavía hay que reforzar de 17 a seleccionados a ujú, equipos de primera división. Siempre hay que usar la repetición, claro, sí. darle, para que después no el público, que es muy acelerado ahora, Sí, sí. no esté eh, Cayéndoles encima y todo, sí. que les vayan con todo a los jugadores, Ujú, porque pasa mucho, en estos momentos está pasando mucho y eso es lo que no me gusta, porque de la competición, ¿verdad? Porque los tatas, los papás, le ponen mucha presión, le ponen ¿cierto? al hijo y ellos Sí, están en formación, ellos tienen que tener eh, digamos, por lo menos la paciencia de que ujú, decir, bueno, mi hijo cuando llegó aquí no sabía hacer esto, ahora sabe hacerlo, y tener esa paciencia que vaya llegándolo a ser un futbolista profesional. claro. Con eso están relacionados también los valores. ¿Qué valores les enseñan a sus jugadores en esta academia? En general, usted como futbolista que fue y también los entrenadores con esa paciencia para enseñarle a cómo ser mejores jugadores o incluso mejores personas. Yo le, la, la, el cintillo mío es más atletas, mejores ciudadanos. Ujú, Entonces, ahí a ellos cada vez se le inculca que tiene que, bueno, ahí están en Google los valores del fútbol, respetar al rival, respetar al claro, árbitro, respetar al público. Eso, eso no es negociable. Yo creo que a ellos se les habla, ahí se sabe que el fútbol es de pasión, es de momentos, a veces se desesperan los papás, los sí, jugadores, pero por lo menos a los jugadores nosotros eso lo inculcamos para que ellos lo lleven por lo menos de la mano
Usted sabe que es importante también que paliativamente vaya al estudio con el fútbol, Sí, porque ahora hay, se ocupa ambos, sí. hay algunos, usted estuvo aquí y ahora está para periodismo, me alegra mucho que, que haya servido esa disciplina que tenía usted, ese, ese respeto a los compañeros, ahora lo traslade a qué, a un público, Mm, a una televisora, a una revista, a una periódico, a un matutino. Entonces eso te va a dar mucho rédito, te va a dar mucha eh, opción de trabajo en todo lado. Es cierto, yo agradezco mucho los valores que aprendí aquí, ya que en serio me enseñaron a ser muy respetuoso, también a siempre comprometerme, pero tener en mente mis propias obligaciones. Entonces, la verdad me ayudó mucho porque, como dice usted, aquí es un lugar muy de formación de jóvenes, incluso de ciudadanos, y aunque el fútbol es una gran importancia, siento que ambos van de la mano, así que se aprende mucho en esta academia por si obviamente les interesa venir a visitar acá. ¿En qué número se les puede contactar? Pues ahí están en redes, hay una Ujú. plataforma, El Capitano, ahí Ok. En Instagram y en en Facebook. Instagram. Yo es que no Sí, yo me enfoco más en el en, juego. en estar viendo a ellos, siguiéndolos, dándole seguimiento, dándole a los monitores algunos mensajes que no sé, que a nosotros no nos interesa si son campeones o no son campeones, es un paliativo que va ahí, Sí, pero, pero, pero lo que nos interesa es que él disfrute, que el niño ujú, disfrute, que cumpla el sueño, que los objetivos que se traman sí, se cumplan. Esta cuestión de fútbol es de objetivos a mediano o largo plazo. ujú, No es ya, no es ya como yo llego a la primera edición, tengo que tener un proceso y este proceso es el que lo lleva. sí, exacto. Digamos, desde pequeños ellos están luchando por lo que ellos quieren, los Ujú, sueños, porque quieren ser igual a Messi, a Pelé, a Ronaldo, claro, pero conlleva sacrificio, mucho, sí, disciplina, esos valores que ellos los consiguen en cualquier lado, pero estos valores estamos siempre pendientes en eso y que a veces que no se transforme, porque a veces se transforma. ¿Y quién lo transforma? El monitor. El cierto. monitor quiere ser campeón. Aquí la academia, la U5, hace 2 años fue campeona en Mm, interfiliales. felicidades, obviamente. Sí, y la mayoría de categorías ha jugado semifinales y Sí, finales. Ahí van bien. Lo que pasa es que hay momentos que los papás se desesperan. sí, sí. Y si no es de nosotros, es del otro, del rival. Entonces a Mm, veces hay choques. Y voy a poner este ejemplo, esa anécdota que me pasó ahora que estuve en Brasil y Argentina, mm, que estuve por allá eh, viendo y paseando y trabajando en esto. Y me dio lástima lo que está llegando el fútbol de Liga Menor. sí, ¿Qué es esto? Disfrutar. Ya se está dejando de lado. En, cierto, en, sí. en, en Brasil, en Argentina, en las academias, los papás ya no los dejan entrar a ver a Liga. Y decía yo, pero qué injusticia. Uno como padre lo que le gusta es ver en qué ha mejorado su Sí, hijo, sí, sí. qué está mejorando, qué, apoyarlo. Y ahora no se puede. ¿Por qué? Por la infinidad de pleitos que hay entre barras. Muy De, tóxico, sí. se ha vuelto intolerante de un lado y del otro, porque digamos, el papá quiere que gane y que lo golpearon y que esto, y entonces eh, ya cuestionan al árbitro y el árbitro es un ser humano que puede cometer errores. Entonces, Cierto. ellos no tienen esa tolerancia. Entonces, me dio tristeza ver eso en Brasil Mm, y en Argentina, que están dejando a los niños a que disfruten y los papás por otro lado. sí, Y uno como papá, que fue papá, a uno le gusta ver el avance del muchacho. claro. Y si ganó, lo abraza y disfruta. Si perdió, igual. Pero ya esto yo creo que esto en determinado momento va a llegar a Costa Rica y es una lástima. Sí, la verdad Yo es que sí. como mensaje a todos los papás les digo que dejen lo que ellos jueguen. Y si tienen problemas ellos allá adentro, ellos saben resolverlo porque tienen que aprender a Exacto, resolverlo. tienen que aprender. Pero que papás
se olviden de ellos ahí, nada más disfruten lo que pueden hacer ellos ahí, como anécdota y Sí, como mensaje a los padres para que sean un poquito más tolerantes. sí, correcto. Y es que el fútbol ha perdido mucho esto de la tolerancia, ya que un error puede transformar una carrera y de la nada todo esto con las redes, que también ha evolucionado mucho a una parte de mucho odio, también caen sobre un jugador, un árbitro, un entrenador, lo que sea, y casi que se les obliga a dejar el fútbol, cosa que es muy triste porque tenemos un deporte muy bonito que debería aprovecharse y que podría disfrutarse en vez de verlo con tanto odio. Toca un punto importantísimo usted ahora que, y vea, y a nivel de selección, Exacto. lo voy a plasmar con este Brandon Aguilera, un jugador que es muy joven, que está en formación todavía, a pesar de que juega en Europa y todo, pero no lo dejan desenvolverse porque lo atacan, que los periodistas lo La atacan prensa, sí, muy la gente duro. en redes, Y claro, ahí adentro usted se puede equivocar muchas veces, claro, pero digamos, él tiene un buen potencial, buen remate a marco, sacrificio, pero entonces dejémoslo que explote. Entonces, si hay una comparación de un muchacho que es bueno, hay una comparación con A, B o C jugador que estuvo en una selección y no está funcionando igual, no va a funcionar igual jamás. Él tiene que llevar un proceso. A Elías Aguilar lo mataron porque lo expusieron muy tempranamente. sí, A este Brandon ya lo sacaron de la selección, un muchacho que promete. Y así paulatinamente puedo dar ejemplos, pero yo creo que no se vale que le trunquen una carrera importante a un jugador porque se perdió un partido y hay intereses creados por el partido. ¿Por qué? sí, Porque la selección, que es esto, que es lo otro. No tiene. tiene razón. Bueno, ahora me gustaría unas preguntas más personales, así que quería preguntarle cómo fue su primer contacto con el fútbol, su primer memoria, qué es lo primero que recuerda del fútbol cuando estaba empezando. Bueno, yo en el colegio, fue en el colegio en 1970, en el colegio yo practicaba todos los deportes. Yo estudié en el Liceo Roberto Urena Mesén, tenía 13 años, ahí hacíamos todos los deportes, jugábamos un torneo, pero me impresionó el Mundial de 1970, Ajá, con el famoso, que para mí es el más grande jugador que he visto, Pelé, sí, y tenía en en su equipo a Rivelino, Tostado, jugadores que eran una maravilla. Ahí fue donde me incliné, sí, sí, pero así me fui de con lleno, amor, con todo. porque ahí me ilusioné, digo, qué lindo ir a un mundial. Sí, sí. Y ahí empezó el sueño mío. Ujú, Entonces, tuve muchos altos y bajos ya en la carretera, ujú. Con digo, lesiones y todo, sí, me por imagino, sí, sí, sí. lesiones, me perdí Las Olimpiadas fueron, ¿verdad? 2 olimpiadas, me perdí por lesión, eh, me costó en en el 78 yo iba para la liga y con un esguince grado 2 tenía que jugar Uy, y eso me privó de ir a la liga sí, porque ahí me dolía, entonces el rendimiento mío no era el parecido, sí, sí. pero ahí llegué a primera división, que era el sueño mío, llegué a la selección también, llegué a los equipos que yo quería llegar, gracias a puro esfuerzo, disciplina, entrega. Muy importante, sí. Eh, Llegué a la liga, a Saprissa, quería estar en selección, estuve Ujú. en selección, quería ir a un mundial, fui a un mundial, también quería ir a Olimpiadas, pero como me lesioné, Sí, sí, sí. entonces fue como más bien la inspiración de no renunciar a ir a un mundial, Sí, sí, ¿verdad? exacto, sí. Porque yo decía, no, yo lo que quiero es ir a un mundial, a una Olimpiada no. Entonces yo Sí, mismo me picaba por dentro. sí, sí, obvio, obvio. Y entonces no renuncié nunca a ese objetivo que tenía. Sí, le digo que uno tiene que enfocarse a cualquier niño Ujú. que después vea este video. Si uno no se enfoca en lo que uno quiere, es difícil que llegue Sí, a sí, cumplir sí. el objetivo. Yo me enfoqué, yo me enfoqué de una manera que yo quería, porque yo quería cumplir ese sueño y todavía lo cumplo y Diosito me da un regalo Ay, ahí sí. con el gol, Uy, sí. con un regalo más ahí, como me abonó, dice, por las Olimpiadas que se perdió, tome, Sí, le regalo este gol. Y ahí queda uno en la historia, y queda plasmado
en, en el álbum de la vida del fútbol. El Y legado de entonces, Costa Rica y también. entonces uno dice, gracias Dios que me dio fuerzas para cumplir el objetivo que quería el general, ¿verdad? Que era ir a un mundial. Y los que cumplí, como quería jugar en primera Sí. división, quería ser un... No, eso de capitán no, porque eh, eso no depende de uno, pero lo que dependía de mí era el esfuerzo, sacrificio, disciplina para llegar a cumplir lo que yo quería. Lo logré, lo logré gracias a, sí, a todos esos Sí. valores de disciplina, entrega, Mucho sacrificio, respeto, me imagino también, sí. sacrificio, respeto, porque antes Sí, sí. era más complicado. En algún momento, cuando estaba empezando, soñó que iba a lograr todo esto, que iba a ir a un mundial, que iba a estar en los equipos más importantes de Costa Rica, o ¿cuáles eran sus pensamientos cuando recién estaba empezando? ¿Tenía una meta como clara y sabía que iba a llegar ahí o realmente no lo contemplaba así? No, no, yo lo, digamos, eso fue lo que yo, del 1970, que tenía, que yo nací en el 57, ¿crees? Que tenía 16 años, Mm, sí, digamos, estaba en quinto año. Yo digo, yo voy a ese mundial, digo, yo quiero ir a un mundial. ok, sí. Bastante Y claro, sí. ¿cómo? No sé, pero yo quiero ir a un mundial. Y entonces, desde ese momento, yo creo que el panorama de sacrificio, de lucha, no es fácil. Si fuera como esta carretera, Sí. el cumplir un objetivo que es plana, que no hay huecos, pero Mm, en el trayecto ese tan largo que fue, un trayecto largo, hay huecos, hay piedras, y si usted tiene que limpiar, brincarse las cosas sí, sí. y si se cae, se limpia, y vámonos, yo quiero cumplir el sueño de ir a un mundial, de jugar en primera, de la liga, de Saprissa, de los equipos que Mm, uno quería. Y el primero fue Herediano, que me mm, puse la camisa de Herediano, pero digamos, yo quería jugar en primera, sí, sí. porque yo sé que era el escaparate para ir a una selección, Ujú. para, para lograr los objetivos, sí. Y eso no lo perdí de vista nunca. Eso es muy bueno, sí, siempre tener el objetivo Enfocado, claro, sí, sí, sí. enfocarse y de alguna forma uno no sabe cómo llegar ahí, Y yo, sacrificando todo, dejando incluso muchas partes del camino, como se dicen, pero si al final se obtiene el resultado que uno quiere es muy, muy gratificante. Y por eso quiero preguntarle, ¿cuál ha sido su mayor logro en toda su carrera? Puede ser un gol, puede ser una barrida que quitó el gol o algo muy importante, algo así, un título. ¿Cuál fue su memoria más especial, más querida? bueno, ahí sí, tenemos que agregar varias, yo creo que Mm, varias que yo tenía en la retina, porque yo admiraba mucho a Pelé y a ajá. los jugadores mundialistas, porque en la televisión en ese momento entró en 1963 o 70 por ahí, de los 60 fue cuando entró la televisión. Ujú. Y entonces uno veía a los jugadores top, élite, y uno quería llegar a ser como ellos. Y yo creo que el sueño mío era ir al mundial. Mm, Lo logré, entonces yo creo que es uno de los episodios gloriosos para mí. mm, Eh, a mí me invitaron a jugar eh, Europa, lo mejor de Europa en ese momento, en 1990, lo mejor de Europa contra lo mejor de América. wow, Yo estuve muy ahí, importante, sí. yo estuve ahí con Gabelo, jugué, Uy, casi le hago un gol también a Gabeli. Gabeli estaba ahí porque éramos sí, veteranos. Jugar con Sócrates, con Kempes, wow, con lo mejor de sí, América, sí, Zico, fue una experiencia que ustedes no se imaginan, sí, jamás, que no, puede es imaginarse. Que, irreal, me sí, imagino. después ahí estando ahí, Zico me invita a la despedida de él a Brasil. No Wow. me dieron permiso Mm, en Saprissa en su momento porque estábamos en campeonato. ah, Pero, qué lástima. pero sí, la lástima, pero me Sí, 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 invitó de él, me dio esa, le digo, claro que sí. Y después vino acá sí, a dar unas charlas como ministro de deportes. ujú, Eh, el, eh, el invitarme también lo mejor de América para jugar con el campeón de México en Los Ángeles para beneficio de unos niños con mm, cáncer.
jugar con Rincón, con lo mejor del momento, Sí, sí. Rincón, lo mejor de América en ese momento. Yo estuve ahí, digo yo estuve ahí. En Japón jugué y nadie sabe, nadie- recién operado, Ujú. para no romper esa ilusión, yo me puse aquí un apósito que usan mucho en el hospital. Yo trabajé en el hospital, Sí, sí. Sí, me sí, lo cuenta eso puse, en sus inicios. me lo, Estaba pu entre ambas. me lo puse y me lo amarré, nadie se dio cuenta, Wow. ni Gabelo que dormía conmigo se dio cuenta de Uy, que tenía eso, porque no quería que nadie se diera cuenta sí, porque ¿no? no me iban a poner. Sí, sí. Eso fue en Japón. Y, y lo que es las ganas, Mm, las ganas superan muchas cosas. mm. Y a mí yo no sentí molestia, nada. El doctor no me iba a dejar ir Sí, porque ¿no? me decía que era muy peligroso una bacteria que me Ujú. podía causar la muerte. Le digo yo, si me muero tranquilo. Pero digamos, yo quería cumplir el sueño, lo Sí, obvio, cumplí. obvio. Después, quedar como el tercer mejor central del mundo en el Mundial del 90, eh, pues me llena de orgullo a mí, al país Sí, obviamente. y a mi familia. Que bueno, a mi familia tengo que darle gracias porque Ujú, siempre fueron conmigo implacables en los valores, ujú, en lo que aprendí en el colegio y la escuela. Eso no podía renunciar. Y con mi hermano mayor y mi hermana y, bueno, y todos mis hermanos, que son la mayoría, fueron educadores, todos. Solo yo no fui educador por meterme de lleno en el sí, fútbol. sí, Eh, esos valores nunca los negocié con nada. Y entonces yo creo que eso me ayudó mucho. sí, sí. Yo creo que hay cosas ahí también que se quedan, ser campeón con Alajuela, bicampeón con la liga, bicampeón a nivel de CONCACAF con la liga, Mm, bicampeón con Saprissa, bicampeón a nivel de CONCACAF de Saprissa. Esos logros son buenos, pues, no los puede dejar uno de lado, sí, ¿no? porque, porque son satisfacción que tuvimos en el tiempo que soñé cuando estaba como ellos. De niños, sí. Cuando yo estaba de niño soñé así, 13 años, ellos son de 11 12 años. Ahí fue cuando Ujú, yo empecé a meterme las metas, los objetivos en la cabeza y no renuncié a ellos. ujú. Entonces yo creo que cuando veo a un niño de esos, siempre los voy a apoyar. Sí, claro. Sea de la academia o no sea de la Ujú, academia, siempre los voy a inspirar. Eh, Me gusta cuando juegan, me pongo detrás de los porteros ujú. y generalmente cuando me pongo detrás de los porteros, tal vez le hacen un gol o le hacen algo, le digo, nada ha pasado, Sí, sí. no ha pasado nada. Siga adelante, sos un buen portero. Mm, Lo apoyo, sí, sí. porque es lo que necesitamos en esas edades para cumplir los objetivos. Cierto, ciertamente. Hace poco mencionaba eso de que usted estuvo en dos de los clubes más importantes en Costa Rica. ¿Puede contarme un poco cómo analiza usted la estadía en estos dos clubes? Y además, ¿qué fue eso que le dio ese interés por moverse a Saprissa en su momento? Porque obviamente, si ahora es polémico, en su momento creo que más, porque no era tan común. Entonces, ¿puede contarme un poco de cómo fue esta situación? Bueno, el sueño mío era jugar con los indudable. Yo primero llego a la liga, Ujú, me va muy bien ahí. Mi papá, mi mamá eran muy manudos. ujú. Entonces estaba como en una zona de confort muy bonita Ah, porque siempre era alegría, ¿no? Porque a mi papá lo recibían, es un minusválido, pues le dio un derrame, entonces en silla de ruedas lo llevábamos allá a, a la liga, lo querían mucho, ujú, porque bueno, mi papá era guanacasteco, ya murió, y mi mamá también. Mi mamá era de San José, era muy manudo, ujú. y yo me sentía muy bien, muy cómodo. Sí, sí, obvio. Cuando yo voy a renovar la última vez con Liga Deportiva Alajuelense, eh, se acercaron muchos equipos a negociar conmigo. Ujú. Heredia, Saprissa. Eh, ¿Por qué? No sé, porque decía yo, es que uno no se ve jugando. Bueno, Sí, sí. pero había interés, Ajá. había interés en mi persona y me ofrecían el doble de lo que yo, de lo que yo le pedí a la liga, Ujú. porque nosotros no teníamos agentes que nos Sí, ¿no? representaran ni nada. Y entonces resulta que
Y Alajuela me decía que estaba muy comprometido con una grada, con la grada que hacía, que Mm, las deudas que tenían y yo les dije, vean, yo me di cuenta que ayer firmó un compañero en nosotros y le mm, dieron más de lo que yo le pido. Yo soy capitán, sí, yo no le pido más de eso. Yo lo que le pido es esa suma y el compañero le dieron más a ustedes. Y a mí no me interesa. sí, sí. Yo lo que, eso es lo que quiero nada más. Y que no tenían, que no tenían. Mm, Y al final, entonces, al final me preguntan, no, pero ¿alguien te ha ofrecido más? Le digo, sí, me ofrecen 3 veces más de lo que yo le pido. Vea si sí, no era por plata que sí, yo, no. no era por plata que yo quería. Y al final se da por plata. Porque Mm, al final yo me voy con Saprissa, me voy con Heredia también, porque los dos me ofrecían mm, lo mismo. Y pero por comodidad y por muchas cosas me puse a pensar, no teníamos agente, me puse a pensar que comodidad era más fácil Saprissa, más mm, cerca. Me fui para Saprissa, Saprissa me abrazó con un respeto, con mm, cariño. Y entonces Alajuela fue diferente, ¿no? Que me dolió mucho por mucho tiempo, sí, porque yo fui capitán con Alajuela y gané 2 títulos en CONCACAF, 2 títulos en muy importante, sí, nacionales, sí, sí. importantes porque Alajuela venía de sequía también. Mm, Y, y que los directivos en su oportunidad los reté, le digo, bueno, le digo, hagamos una cosa, mm, porque Javier Rojas en su oportunidad, que era periodista, siempre sacaba a aludir el problema de la liga y ajá, de los Flores y esto y el otro. Y le digo yo, vean, llamen al presidente de Alajuela y me llaman a mí, los dos en una mesa sí, y hablamos de frente a frente. A ver si, sí se puede acordar algo, sí. quién dice la verdad. Ajá, El único que me respaldó cuando yo me fui a Alajuela fue el padre San Casimiro, porque él mm, estuvo en las reuniones y yo siempre le dije a él, bueno, a la junta directiva, sí, me ofrecen más en 2 equipos, yo por menos me quedo aquí, porque iba a cumplir 5 años, tenía 4 años y medio de estar con la abuela y había sido exitoso mi pase por ahí sí, sí. y no pudieron darme lo que yo pedí, que era menos de que a algunos 2 compañeros, después me di cuenta que a 3 compañeros les dieron un poquillo más de lo que yo pedía. Sí, sí, ¿Por qué? lamentable, sí, sí. Porque éramos Ujú, compañeros y hablábamos. Y a mí me dijo, yo pedí esto y me lo dieron. Y entonces le digo yo era capitán, pedí menos. Y entonces sí, como que no había mucho interés. Tal mm, vez como Saprissa y Heredia se pusieron detrás de mm, mí, entonces ya sí creo que entró el interés por mí. sí, sí, Pero yo eh, me dolió mucho que me echaran la afición encima porque sí, yo me entregué 100% a la liga. Después de una sequía que venía la liga de campeonatos y mm, logramos ser campeones. Y me dolió porque mi papá, oiga, si mi papá un mes dejó de hablarme. mm. Dejó- Es Por la como, rivalidad, sí, como anécdota, porque sí, sí. no sé por qué, porque es que mi papá era muy manudo. Mm, Entonces seguro ellos dicen, no, hombre, entonces tiene que firmar acá ah, porque el no lo papá, van a dejar, sí, el sí. papá y la mamá son muy manudos. Pero pasó eso y Sí, me dolió en su momento, pero al llegar a Saprissa y Saprissa, usted no se imagina el apoyo que me dio. sí, lo recibieron muy bien. Muy bien y el apoyo, de verdad, aquí estamos con usted. Y en momento difícil, Ajá, en momento que Saprissa cambia entrenadores y no le salían las cosas y todavía ujú, en su momento que el Raúl Higinio Betancourt se le muere la mamá y dice, me voy, mm, me voy, no puedo quedarme aquí, me voy y me voy y me voy. Y ahí fue cuando me dijeron que si podía yo hablar con Busca, que tenía problemas en Alajuela, hablé mm, con Busca y Busca llegó a Saprissa, ese año fuimos campeones. mm, Y, y, y entonces ahí peor,
la empatía que había con la afición, con Ajá, la directiva mía, con Saprissa, se acrecentó y sí, sí. entonces me sentí muy halagado por ese recibimiento. Qué dicha. Y fue muy difícil volver a la liga en los clásicos. Yo cuando iba a los clásicos era muy duro. Muy fuerte, sí, me imagino. Fuerte por lo que le gritaban a uno, pero Obvio, uno sí. sabe que Que no entienden también toda la historia porque no siempre se cuenta la verdad. sí, bueno, en el tiempo pasó porque Iván Chavarría, no sé si lo conoce, un Ujú, periodista que ahí en la Soda Tapia él iba mucho a programas, los hacía ahí. ujú, Una vez me invitó al programa y me dice, usted iría yo soy de Alajuela, iría a Alajuela a un programa conmigo ujú. para que diga todo eso que tiene ahí Sí, en el buche. Digo, no hay problema, yo no tengo ningún problema, yo no he defraudado a nadie. sí, sí. Yo cuando hice las cosas las hice por amor Ujú, y comprometido. Y entonces fui, pero no llegó el directivo que él eh, sí. citó. Y entonces hablamos y yo, esto que le estoy diciendo, lo dije. Mm, Le digo, me gustaría así que hubiera estado acá el directivo porque ujú. eh, eh, Pudo haber aclarado mucho y también para la por lo afición menos misma, sí, sí. para que también ellos, si ellos tenían problemas económicos, ¿acaso eso es malo? Sí, no, 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 sí. Eso no es malo. Yo creo que todos los equipos de una u otra forma Ujú. han tenido Sus altos y momentos bajos complicados, sí, en sí. lo económico Sí, sí. y porque vea cómo está Saprissa en este Exacto, sí, sí. momento Bastante feo. y no está siendo loco. Entonces Sí, ahí está buscando cómo soluciona los problemas. sí. Cómo Y sobrelleva la situación, sí. claro, yo creo que faltó un poco más de tacto Sí. a, a esa junta Mm, directiva que era guiada por Roberto Chacón Murillo, mm, que al otro año que me fui yo, él se fue mm, y quedó Mario Chacón. ujú. Mario Chacón, en su oportunidad, me ofreció hasta darme el carro. Ajá. Y Eso yo, le iba a preguntar si hasta, volvió a haber como una búsqueda de la liga cuando se fue el directivo. sí, Chacón, que ya en Sí, paz sí. descanse, los dos, Chacón Murillo y Chacón murieron hace tiempo, pero sí me llamó. Yo había firmado por 2 años con Saprissa y entonces vino el Mundial y la efervescencia del Sí, Mundial sí, obvio. eh, fue diferente. Sí, obvio. Bueno, ahora entrando a un tema que a la gente obviamente le gusta mucho, le trae muy buenos recuerdos, obviamente es el Mundial de Italia 90. Este año conmemoró la celebración de los 35 años. Tuvieron una actividad muy bonita en la que creo que asistieron todos. ¿Y cómo vio esta actividad usted? ¿Y qué representa para usted ver que su legado aún vive y vivirá por mucho tiempo, ya que fue una gran marca en el país, un gran legado y que dejó una huella muy importante también a nivel mundial? Sí, yo creo que fue importante. Faltó un compañero Sí, que por razones, no sé, faltó. Miguel Segura, ajá, portero, ajá, fue el único que no llegó, creo. Y sí, estaban los demás estuvimos allá. Seguro como estaba con esas finales de Heredia, le mm, costó. Pero yo creo que lo que hace uno y lo que piensa uno es de valió la pena el sacrificio, la lucha que uno se propuso en su momento. mm, No fue fácil, nada fácil. ¿Por qué? Le van tal vez dos puntillos ahí que me tocó. Nosotros cuando perdíamos una eliminatoria, eh, la gente se nos venía muy encima, sí, decía, "Ay, los chaparritos de oro, los chaparritos de oro". Siempre los chaparritos de oro nos bajaban ujú, el piso y no era duro ese trago duro amargo, ¿ah? me imagino, sí, sí, Porque los periodistas en su oportunidad, los más viejos, y que todo el mundo sabe quiénes eran en su sí, sí, momento, sí. entonces que dicen, "Es que los chaparritos de oro no, que ganaron a Argentina en una copa que hubo
Y Ujú, entonces sacaban a lucirnos esto, y entonces como que nosotros éramos basura, no servíamos para ah, nada. Eso golpea me mucho, imagino, sí. y al ver que en el tiempo dice uno, lo que hablamos, lo que nos concentramos, le duele, son cosas que cada memoria duelen mucho también, Ujú, porque hubo compañeros eh, que no pudieron ir al mundial, que teníamos esa mentalidad ujú. de que si nosotros no cambiábamos el rumbo de ir a un mundial, eh, íbamos a ser, íbamos a ser jugadores como que pasaron de largo, Sí, sí. como de campeones, sí, 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 pero Ujú, nosotros queríamos, yo en lo personal, yo quería dejar huella sí, porque yo sí. quería ir a un mundial, yo quería y ese era mi sueño, y entonces yo dije, yo cuando llegaba a la selección era implacable con mi actitud, Mm, yo no podía, eh, no, no, no era, yo no negociaba con alguien que digamos, estábamos entrenando y ujú. ahí lo hacían como por Sí, pasar el rato, sinceridad, no, sí, no. sí. Yo sí tenía que hablar, lo hablaba y hacía ese siempre hincapié. Ujú, Si no, nosotros no logramos algo, los chaparritos y ahora siempre nos van a más sí, adelante. sí, sí. Bueno, y yo creo que eso sirvió para que, digamos, Coronado, Ujú, Enrique Díaz, que no fueron al Mundial, mm, que me siguieran en ese Marco Rojas, que en su oportunidad estuvo con nosotros, Gabelo, mm. Claudio Jara, que llegó un poquito más tarde, pero llegó, Chavarría, Marvin Obando, cuando nosotros decíamos, tenemos el enfoque es ir a un mundial, Sí, y el que no viene enfocado a ir a un mundial, sí, no lo que queremos no aquí, reste, sí. no lo queremos aquí, no lo Ujú, queremos aquí. Y esa era la convicción. Y sí, algunos compañeros de que teníamos esa convicción no pudieron ir al mundial. Usted no sabe lo doloroso que fue a obviamente, uno, sí. aunque creen que no, Sí, no, pero para mí fue muy doloroso. sí, Yo sí. iba a presentar la renuncia también Mm, en su momento, pero gracias a mis hermanos mayores, que ujú, eran más ecuánimes, y que me hablaron así, me hablaron en la pura verdad. sí, sí. Me dicen, ¿cómo es posible que usted crea que tiene que respetar lo que un señor dice? En el trabajo usted va a cualquier trabajo y dice, hágame esto y hágame esto. Mm, Y si no, va para afuera. sí. Y como todos mis hermanos siempre fueron educadores, todos los mayores me enfocaron en eso, de usted tiene que respetar el criterio Ujú, de la persona que está amando tuyo. Le digo, si yo estoy de acuerdo, pero es que él quita y pone el que quiera, mm. porque él tiene una visión diferente. Sí, sí. Me costó asimilar esto, pero la verdad, en la noche me quedaba pensando y digo, será, sí, tienes razón. Mm, Y si mi papá me dice, haga esto, y si no lo hago, me pega un par de pasos. Y sí. mamá igual. Entonces ya empecé a relacionar un poco, y entonces sí, me quedé callado, no guardé la nota que tenía Ajá. de renuncia, y yo dije, sí, sí, entonces voy a enfocarme yo. Sí, sí. Y por dicha, eh, me sentí bien porque siempre fui muy honesto a la hora de Ujú. trabajar. Me dolió mucho por los compañeros, Sí, ¿verdad? obviamente, sí. Que Álvaro Solano, que Raquel Ledesma, que todos queríamos cumplir ese sueño, Coronado, Ujú. Díaz, Pastor, bueno, Pastor llegó más tarde, Carlos Mario, Leoni Flores. Es que teníamos una Sí, sí. cantidad de jugadores que involucramos a que queríamos cumplir el sueño, y la única forma de cumplir el sueño era yendo al mundial. Ujú. No había otra. Y unos un poco más, otros un poco menos, lo hicimos. Lo hicimos y fueron otros tal vez. ¿Por qué? Porque llegó un entrenador que sabía que tenía que dejar huella y que tenía que dejar eh, algo para el país. Y entonces metió jugadores jóvenes para lo mismo. Y eso solo ahora uno lo Sí, entiende, sí, sí. ahora lo entiende uno, ahora que está con muchachos, eh, que uno tiene que dejar proyección. Eh, Eso es un problema aquí en las academias también, porque a Mm, veces, eh,
como hay tanta gente, usted tiene que tener jugadores de proceso. Ujú. ¿De proceso qué son? Tal vez los que llegan tarde, los que le falta algo, trabájelos un poco Mm. más para que, para que en la competencia no se vean tan mal. Sí, sí. Y a veces los papás reniegan y dicen, ay, ¿por qué pone aquel? Y solo pone aquel. Y a veces hay procesos abruptos que en lugar de darle la oportunidad a un joven, lo matamos. Mm. Sí, muy lamentable, sí, lo que dice, porque sí, claramente eso pasa en las academias muchas veces, que a veces también los papás se involucran mucho en eso, de decir como que le dicen al entrenador directamente como es que este no debería jugar, pero no saben como cuál es la visión que tiene el entrenador con esta gente. Entonces, sí, lo entiendo perfectamente y quería entrarle un poco más al el antes del Mundial. Cuando vio la lista del grupo que les tocaba, qué pensaron en general, qué pensó la selección y si en algún momento pensaron que tal vez podían pasar a octavos. Nosotros de que salimos de aquí, de Costa Mm. Rica, que teníamos todo en contra, salimos convencidos que íbamos a ir a la segunda ronda. A segunda ronda, El sí. grupo, el grupo, Sí, sí. la prensa y todo el mundo no, No, no había pero fe, sí. no había fe en nada. Entonces nosotros estábamos convencidos que si teníamos que hacer algo, Mm. teníamos que ir a la segunda ronda. Dos, dos, México nunca había ganado en Europa. Ajá. Y entonces nosotros nos enfocamos a que teníamos que borrar a México Sí, han de dar la hazaña. en su momento, a borrar lo que México nunca había hecho, que era ir jugar octavos. Mm. Entonces nos propusimos eso y lo logramos. Mm. Y lo logramos. ¿Por qué? Porque eso era interno. Sí, sí. Era una cosa interna que entre más nos aludían ellos con cosas negativas. Ah, que, no, hombre, que es un fútbol artesanal, que son muy malos, Que que les iban son a esto, meter que son... 6-0, sí, me Sí, acuerdo, en los periódicos que decían. todo eso más bien lo echamos a favor de nosotros Sí, sí. para motivarnos. Sí. Y entonces yo creo que ahí encierra todo eh, un sentir de un equipo que quería algo con un entrenador Mm. que decía, sí, lo logramos, lo vamos a lograr. Yo Sí, creo sí. que es importante, que lo podamos lograr. Importante, y qué importante sí, porque hasta ahora vemos todas las repercusiones, porque eso siento yo que fue el inicio de un punto en el que el fútbol se transformó aquí en el país y creo que eso nos permitió también hacer lo que logramos en 2014, así que sí, obviamente que ustedes tuvieran esa idea y que la atesoraran y que dijeran, vamos con todo por esa idea, creo que fue muy importante para, Estábamos exacto, sí, enfocados. están muy enfocados. Perseverancia. También con esa pregunta quería preguntar algo, es que me quedaba la duda, como estaban tan concentrados, me imagino que no había tiempo ni para fiestas ni nada. No, no. Le pregunto esto obviamente por las controversias que han habido últimamente. Muchos jugadores de Costa Rica, tanto en concentración de la CL como en sus equipos, han demostrado esta tendencia a asistir más a lugares de fiesta, a clubes. ¿Cómo valora esto? ¿Cuánto siente que afecta al rendimiento? Y aunque es cierto que muchos dicen que no fue en el momento o que no tienen un partido al día siguiente, pero siento que todo eso va de la mano, ya que se debe mostrar siempre como ese en lo que está uno concentrado siempre y demostrar todo lo que uno tiene en la cancha y concentrarse solo en eso. ¿Usted cómo califica esto? Bueno, yo creo que entra mucho en lo que es el entrenador, Sí. porque yo le puedo manifestar a usted que en su momento, bueno, nosotros teníamos ratos Mm. de ocio, Mm. como todas las selecciones del mundo. Entonces, siempre que íbamos a tener momentos de ocio, digamos, viene libre, viene libre. Entonces, Bora nos decía, recuerden que tienen la camisa de un Mm. país. Recuerden nada más. No les digo nada, nada Sí, más sí. recuerden que tienen la camisa de un país, que están representando a un país. Mm. Y entonces teníamos un grupo maduro que era saliendo Gabelo, Sí, sí. Claudio, Chavarría, Marvin Obando, eh, Guima, yo era el más viejo. Entonces éramos maduros, entonces Sí, sí. no tenían que hablar mucho, no tenían que castigarlos ni decir un Mm. para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Sí, sí, obvio. Y yo creo que eso fue
importante para nosotros porque él, cabeza de equipo, siempre nos recordaba que teníamos que respetar al país. Sí, es muy importante, sí, porque a veces sí se deja de lado eso y es cierto, muchos jugadores jóvenes, sí, son jóvenes, muchos dicen que sí, que tienen todo el derecho como cualquier otra persona cuando tienen sus tiempos libres, hacer lo que quieran, pero sí, tiene razón de que uno siempre tiene que tener como en mente que uno está representando algo, ya sea al país o al equipo, lo que sea, entonces sí, ese es un tema muy importante, obviamente. Con, sí, sí, Y sin, digamos, obviamente decirle, si sin, ustedes hacen sin esto y esto, matarlo, no, sí, sí. sin nada, nada, nada de ser eh, un entrenador agresivo, porque era muy disciplinado ahora, Sí, sí. pero era muy, tenía mucho tacto Ujú, para llegarle al jugador. A nosotros nunca nos amenazó de nada. mm, Bueno, a nadie. Él decía que él fue jugador, él le gustaba todo el entorno. Nosotros teníamos un entorno maravilloso, jugar un mundial, y nunca habíamos jugado un mundial. Pues aprovechelo ahí. mm, Aproveche. Aquí está conmigo Alvarito. Alvarito eh, mm, eh, tuvo batallas ahí también, fue mm, jugador ahí en varios lados. Tenemos a Alvarito aquí en la academia, está sí. Gerardo, Cohen, está Richard, está Magali, Mm, tenemos aquí, y a ellos a veces les hablamos de que hay que tener un poquito de tolerancia en ese sí, sentido sí, sí. y saber llegarle al jugador. Si usted no le hablan al jugador, si uno no le habla al jugador, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué hizo lo otro? Mm, Entonces, ¿por qué en el partido tiene que estarle cierto, gritando y sí. estarle No diciendo deja esto? las expectativas claras, exacto. Sí, es muy importante. Boran eso fue Sí. un mago porque nos llegaba muy fácil o sea, a pensar, a Mm. usar la lógica. Y entonces también nosotros éramos un grupo maduro. Ahora le quería preguntar algo en torno al mundial en sí y también a las redes sociales. En su momento, obviamente, no había la facilidad que tenemos ahora de ver lo que está pasando en otra parte del mundo completamente en segundos, porque no tenían estos medios tan a la mano. Pero ¿cómo siente usted que pudo haber afectado a las redes sociales en su desempeño en el mundial? El ver cómo estaba reaccionando la gente acá, el ver lo que se decía de la selección, el ver la locura que hay en las calles. Siento que eso les pudo haber dado más presión o más confianza para afrontar y intentar seguir todavía más en la competición. Yo creo que hubiera sido una herramienta importantísima para Mm, nosotros para lograr un poco más lo que queríamos. ujú. Porque, digamos, ahora con las redes usted sabe qué está haciendo el Real Madrid en ese momento. Ajá, exacto, sí. Y que si están entrenando a 200 metros aquí, eh, el equipo rival, Escocia o Suecia, También sí, por ese lado. le puede estar robando información. También es cierto. Y De yo las creo que posibles hubiera sido, alineaciones, yo, el once yo, titular, cómo juegan, sí, sí, y yo eso. creo que hubiera sido beneficiosa Ujú. para nosotros. Y se lo digo así de claro. Con Bora, yo creo que él hubiese dicho, regálenme los celulares, pasen a dejármelos a las 7 de la noche, después de la cena, Ujú. o cuando tenemos un poco de ocio, déjenmelos allá, si lo quieren un rato a la hora del almuerzo, punto. Pero porque, se lo digo porque Bora era así, no sé, un entrenador que no se podía engañar porque ya había vivido esas experiencias. Sí, sí, ¿Usted cómo lo puede engañar? No puede, sí. no puede. Entonces, él en eso era muy chus. Ujú. Y con ese punto de que hubieran sentido más presión al ver, digamos, que en Costa Rica aquí era una locura y que todos estaban apoyando muy fuertemente, o más bien, como les dije, sentían más confianza en los partidos. ¿Cómo cree que iba No, a no, cambiar en pues, ese nosotros entorno? vimos algo, digamos, allá por fax, ¿verdad? Ajá. Que en ese tiempo era fax lo que había. A mí me llegaban todos los fax de los festejos cuando ganamos el primer partido en Mm. aquí en la, La Avenida Central, me no, imagino, no, por aquí esos lados. en la rotonda de la En Hispanidad, la Fuente de la Hispanidad, sí. ahí. Veía ahí uno todo ahí. Que lástima porque yo lo tuve, tenía un legado así de Sí. fax, que me traje de allá, Ah, de todo lo que vieron acá, pero como en ese momento se borraron, ah, entonces no queda recuerdo. triste, sí, sí. Sí, pero sí, le decía a los compañeros, les enseñaba,
vea cómo está Costa Rica, está hecha loca. Más Sí, obvio. compromiso porque está fea la situación. Sí, Y sí. entonces, pues, yo creo que en el caso de nosotros, como no, 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 no teníamos un entrenador que era sensacionista, Ujú. era muy objetivo de todo lo que hacía. Yo creo que no hubiera pasado más con redes sociales, Sí, con sí. tablet, con esta tecnología. Yo creo que siempre hubiéramos estado enfocados en lo que Sí. nosotros queríamos. Muy bien, y ahora ya para cerrar, quiero hacerle dos preguntas. La primera era, ¿cómo afrontaban la presión? Porque era algo muy nuevo, estaban por primera vez ahí como selección. ¿Cómo afrontaron esa presión antes del partido para que todos salieran concentrados, no importa qué? Entonces, ¿qué técnicas usaban en general para quitarse esa presión o para entrar muy concentrados al partido? No, Boras ya había estado ahí, Ujú. ya había estado por donde asustan, Sí. como decía un presidente de la República. Eh, Boras ya sabía, y más bien nosotros lo que hicimos fue sacar de la concentración a los europeos. Ujú. A los brasileños no, porque esos usted sabe que los Sí, brasileños son pachangueros, son fiesteros, ellos, eso era otro nivel, sí, no, y en ese exactamente. tiempo eran otro nivel, ¿verdad? Pero digamos, en su momento ahora más bien dice, vamos a sacar de concentración a Escocia y lo sacamos. Mm. Yo creo que la astucia de él hizo que nosotros sacáramos de Sí, concentración y el y resultado, sí. sacamos producto. Importante, la verdad que qué orgullo ver que Costa Rica logró algo tan importante a nivel de fútbol. Siento que cualquiera de estos logros, tanto el pase a octavos en el 90 como el cuartos en el 2014, ha representado mucho en Costa Rica y la verdad para mí es todo un honor estar frente a usted ya que usted vivió eso y para mí es muy, muy valioso porque yo quiero mucho el fútbol. Y para hacer la reflexión final es como más por el lado de usted como persona usted mencionó en alguna de estas entrevistas que usted sufrió mucho en ese primer partido, que tenía como mucho nerviosismo, ya que tenía este miedo a las lesiones. Creo que usted lo mencionó como este año. ¿Cómo afrontó esta situación, ya que usted tenía que mostrarse lo más seguro y lo más confiado para sus compañeros y transmitirle esta seguridad? ¿Y cómo hizo usted para mantener el miedo a las lesiones como por fuera y aún así entregarse todo en el campo? Y fue una experiencia dura para mí. Uh -huh. Nadie sabe porque solo yo la viví. Sí, sí. Yo me perdí de 2 Olimpiadas por lesión, faltando un mes. Ya me habían medido el saco, ya tenía todo listo Uh -huh. para estar en la justa Uh -huh. y me lesiono y el entrenador sí, pudo haberme llevado porque yo decía que no, y que yo estaba Que bien, podía, sí. pero digamos, yo como tan jupón que era uno y tan enfocado, como no es, yo me curo Sí. con la Pachamama, con tierra. Siempre me curé con Mm, remedios caseros y yo sé que yo de la lesión yo hubiera jugado. mm, Una fue faltando 2 meses para la, para la Olimpiada de Los Ángeles, una sí. luxación como clavicular, perdón, Mm, y la otra fue un desgarre de 12 centímetros en Limón, jugando contra sí. Limón, y la lesión aquí jugando en Santa María Dota, contra una tercera división. Eh, eso me marcó porque, digamos, yo jugaba un partido eh, amistoso allá en Italia y decía, si me lesiono, Sí, sí, me sí. invadía la mente, porque digo yo, y era una vez, 2 veces, 3 veces que jugamos allá. eh, ¿Cómo se siente? ¿Puede jugar? Sí, yo estoy bien, pero, pero por dentro Sí, sí. estaba, hasta que pasó el primer partido del Mundial, cuando pisamos la cancha Ujú. y ya vamos enfocados a oír el himno nacional. Cuando estaba oyendo el himno nacional, digo yo, ya no me puedo lesionar. Sí, sí. Y cantando el himno nacional, ¿verdad? Mm, Pero en la mente digo, ya no me puedo lesionar, ya voy a jugar. Y hasta ahí yo fue cuando dije yo, sí, respiré, sí. respiré, que no fue fácil porque
siempre, después de que me pasó eso en las Olimpiadas del 80, en la Olimpiada del 84, era algo esa sombra que me Sí, perseguía, sí, obvio. ese temor Sí, a no jugar en la justa importante. Pero bueno, eso ya quedó en la historia, sí. por dicha. Uno, eso es lo que le cuenta uno a esos muchachos Ujú. jóvenes, novatos, que tienen que superar algunas Sí, barreras, sí. Que uno mismo se las pone, tiene toda la razón. que uno se las pone. Bueno, la verdad para mí fue todo un honor hacerle esta entrevista a una de las grandes leyendas, como dije en el inicio de nuestro país. Es todo un orgullo y espero que le vaya muy bien en la academia, en su proyecto y que sigan avanzando mucho y que poco a poco podamos viendo esa mano de Roger Flores en las nuevas generaciones. Y no sé si tiene un mensaje para los jóvenes o en general que quiera decir. No, no, el mensaje es que más que todo Ujú. a los padres de familia que deje que se desarrollen, que ellos plasmen lo que ellos quieren. Sí, sí. Los niños tienen sueños, igual que uno, yo tuve sueños de ir a un mundial y tuve que irlos plasmando día con día, momento a momento. Eh, no fue de la noche a la mañana que yo soy una leyenda, Sí, yo sufrí mucho sí, sí. en ese camino, apareció de todo y me libré de muchas cosas y cumplí el objetivo. Ujú. Ellos es igual, lo que pasa es que ahora, bueno, mi papá no me veía a ver a mí a los partidos ni a nada. Mm. Por eso tal vez nadie me gritaba de la Sí. grada. Pero ahora yo la tolerancia, la tolerancia de los padres, yo veo que no es la adecuada, Ujú. no es la adecuada. Y, y tengamos un poquito de paciencia con los niños, dejémoslos que ellos disfruten, Sí, sí. que ellos se plasmen como jugadores y que cumplan los sueños como jugadores. Ese es mi mensaje también a los papás, a los niños no, yo sé que ellos están en otra Sí, cosa y sí. ellos quieren enfocarse. Mm. Bueno, muchas gracias, la verdad, por aceptarme esta entrevista. Sí. Así que fue un gusto, don Roger, Vamos y a, espero que le siga yendo muy bien. Muchas Cuando gracias. quiera venir aquí, con mucho gusto, aquí Claro, está, aquí le dejo a estos dos perfecto, compañeros que sí. tal vez tienen algo importante que aportarle a Exacto, usted, sí, que sí. está en crecimiento y ojalá le vaya muy bien en su proyecto. Muchas gracias.